gustaría presentar al panel y comentarles que lo haré en forma alfabética, en orden alfabético, como también será la presentación de cada uno de ellos. En primer lugar, Agustín Iturralde, que es director ejecutivo en el Centro de Estudios para el Desarrollo. También a Ignacio Mullo, que es director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y a Andrea Vigorito, que es profesora titular del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Ya yendo al punto, y voy a tratar de no ser reiterativo, creo que hay algunas cosas que van de suyo, que de lo que presentaba Gustavo, que deberían ya pasar a ser la línea de base para discutir estos temas, ¿no? El trabajo creo que es un muy buen trabajo, no tanto porque nos diga cosas nuevas que nunca habíamos escuchado, sino por cómo sistematiza y ordena y pone evidencia a cosas que ya sabíamos con la información más reciente posible. Creo que el número que a todos nos deberíamos, si hay un mensaje para que me gustaría que la prensa se llevara hoy, que fueran los titulares de este evento, es casi el 90% de los pobres en Uruguay son niños o los adultos que viven con los niños, ¿no? Ese dato nos tenemos que marcar a fuego para entender de quién hablamos cuando hablamos de los pobres de este país, de quién estamos hablando. Creo que en eso Gustavo fue muy atractivo, así que no voy a profundizar. Después lo otro que me parece bien importante del trabajo, que en eso en la presentación Gustavo no profundizó tanto, pero que creo que también es bien importante, es despojarnos totalmente y derrumbar ese mito un poco clase mediero de, los pobres no trabajan o lo poco que trabajan. Lo que queda en evidencia también de este trabajo es los hogares pobres son pobres porque trabajan muchas horas, porque dedican muchas horas a trabajo no remunerado, porque tienen trabajos de muy mala calidad, pero incluso los hogares pobres, el grueso de los ingresos viene del mercado de trabajo. Las transferencias condicionales a las que recién en el cierre de su presentación, nos provocaba pensar, ¿qué nos puede quedar? ¿Qué como país tenemos pendiente? En todos los casos aparecen como un apoyo, pero de ningún punto de vista no hay ningún dato que respalde la mitología a veces clase mediera que existe sobre este tipo de transferencias estatales. Después, creo que aparecen otras cosas bien notorias de la feminización de la pobreza, de la incidencia de los hogares monoparentales, en particular de los hogares monoparentales con jefatura femenina, ¿no? Que creo que es bien claro esto también. Cuando uno abre los datos de estas cosas, lo que se encuentra es que esto se ve también muy nítidamente por departamentos. Cuando uno lo ve por departamentos, los departamentos que tienen menor actividad femenina tienen mayor cantidad de horas dedicadas al trabajo no remunerado por parte de las mujeres. Lo que hemos tenido, la gran transformación del mercado laboral uruguayo desde la recuperación democrática para acá, han sido varias. Obviamente somos un país muy distinto, en la mayoría de los casos para bien. Uno mira todo lo que pasó en Uruguay desde el 85 para acá, obviamente con una gran crisis mediante que nos generó muchísimo la pobreza, pero somos un país más rico, más abierto, una economía más estable y con mucho menos pobreza. Y en el mercado laboral uno detecta un cambio que ha sido bastante silencioso, que es el aumento de la participación de la actividad femenina, ¿no? La tasa de actividad ha aumentado básicamente porque aumentó la tasa de actividad femenina. La tasa de actividad masculina está totalmente estancada, con oscilaciones que responden a las fluctuaciones del mercado laboral, pero la tasa de actividad femenina la que ha llevado eso para arriba, y ahí está una buena parte de la explicación. Nos queda tarea pendiente en eso, en particular cuando uno lo mira geográficamente. Uno ve que hay departamentos que todavía tienen tasas de actividad femenina bajas, que no casualmente son departamentos con alta incidencia de la pobreza. Estoy hablando del noreste del país, evidentemente, con alta incidencia de la pobreza y con muchas horas de trabajo no remunerado de parte de las mujeres. Entonces ahí creo que hay también un señalamiento. Y después más para en esta primera intervención tratar de agregar algo de la acumulación de lo que venimos trabajando en este tema del Centro de Estudios para el Desarrollo, señalar un poquito los no pobres, pero que no son pobres por poco, ¿no? Nosotros en 2 oportunidades hicimos informes. Cuando arrancó la pandemia, hicimos un informe sobre las vulnerabilidades que llegaba el Uruguay a la pandemia y
y a partir de este año, a partir de la encuesta continua hogares del 22, tratamos de hacer una especie de radiografía de la pobreza, donde pusimos una especial mirada sobre si nosotros forzamos la línea de pobreza, en vez de ponerla donde la ponemos un 25% más arriba, porque la línea de pobreza, como bien veíamos en toda la presentación de Gustavo, es una línea arbitraria. Los países las ponen en distintos lugares. Yo siempre comento una cosa que se habla poco: la línea de pobreza argentina es más exigente que la nuestra. Cuando miramos sistemáticamente que la pobreza es 40%, alcanzó el 40% en Argentina, disparate. Ojo que es una línea de pobreza más exigente que la nuestra. La pobreza en Uruguay con ese umbral sería mayor. Bueno, si nosotros pusiéramos una línea de pobreza de 1.25, ¿cuánta gente se nos caería? Y bueno, primero un tema más cuantitativo, ¿no? De 270.000 personas que están ahí, ¿no? Que no son pobres por poco, de hogares que están un poquito, apenas por encima de la línea de pobreza, y evidentemente cuando vienen las inestabilidades económicas, las caídas económicas, son los primeros que se nos caen. 72.000 hogares y 270.000 personas. Eso es una cifra un poco menor del total de los pobres. Pero más relevante, que creo que se desprende, es como cuando uno le mira las características a estos hogares, ve que en muchísimas cosas son hogares que tienen características que los hacen más parecidos a los que están por debajo de la línea de pobreza que al resto de la sociedad, al resto de los no pobres de nuestro país. Esto se ve muy claramente si uno mira las condiciones de vivienda, las definiciones de hacinamiento, los tipos de empleo, el tipo de jefaturas de hogar. Ve sistemáticamente que hay características que los asemejan más. Y bueno, ahí vimos, creo que tenemos, me parece una idea sólida, como lo presentaba Gustavo, de bueno, pensar que tenemos un núcleo duro de en torno del 8 y 10%, que en la década del 90 fue más cercano al 15%, pero bueno, y ver cómo podemos perforarlo y cómo podemos llegar perforar ese núcleo duro, pero no olvidarnos que bueno, tenemos una población importante, un poquito por encima, y que bueno, la estabilidad económica, el crecimiento económico, están muy a la merced de ese tipo de volatilidad. Finalmente, veo que voy 7 minutos y me quedan unos minutitos. Una referencia a un tema que también aparecía en el informe que me parece crítico para analizar esto, que es el tema demográfico. Tenemos una ventaja acá. Hay una noticia que tiene partes buenas o malas, que es la caída de la natalidad en este país. En los últimos 10 años la caída de la natalidad se acerca al 40%. Pasamos de tener casi 50.000 nacimientos por año a tener poco más de 30.000. Eso tiene varias implicancias. En principio, lo que tenemos son una caída de la natalidad en los hogares de menores ingresos, que justamente eran los que sostenían la natalidad en este país, porque la natalidad en los sectores medios y medios altos había caído bastante antes. Uno puede verlo de distintas formas. Creo que en principio es una buena noticia por distintos motivos, pero presenta desafíos en varias dimensiones. En particular, en el abordaje de la pobreza, obviamente nos va a dar una ventaja cuantitativa, ¿no? Vamos a tener, ya estamos teniendo una caída, esta caída depende de cuándo la miremos, pero en 2015 se hace muy notoria. Vamos a tener en los próximos años una disminución de los hijos, de la cantidad de niños en los hogares que están por debajo de la línea de pobreza o que están cerca de la línea de pobreza. Eso no puede. Eso creo que nos debería hacer tener una mirada más exigente sobre el asunto, porque perfectamente, naturalmente, podemos tener una caída moderada en el mediano plazo de que siga cayendo la pobreza infantil simplemente por ese tema demográfico. Creo que lo que debería hacernos es ponernos más exigentes en esa consideración. También tiene implicancias importantes en cuanto a la educación. Ya han habido notas de prensa que apuntaban a, bueno, en algunos departamentos del interior del país, dificultades para completar los grupos en inicial, en grupos de 4 y de 5 años. Bueno, eso probablemente se va a ir agudizando, ese tipo de noticias en los próximos años. Obviamente nos quita un poco de presión, ni de lejos esto puede ser visto como una oportunidad para alivianar el gasto en infancia o en educación, ¿no? Por el contrario, creo que tenemos una oportunidad de aumentar significativamente el gasto por niño y por educando. En ese sentido, creo que es una tendencia muy sólida que
parece muy difícil que cambie y que tiene que entrar en este análisis para no caer en miradas complacientes quizás en el mediano plazo al respecto. Mi parte cierro por acá. Lo primero que quiero decir es, los números como se presentan así ya son un drama, pero el drama es más grande que lo que presentan los números, bastante más grande. Un primer comentario sobre la complejidad, y quiero remitirme a un gráfico que mostraba Gustavo, que era la evolución de la pobreza medida por ingresos con todos los problemas que eso tiene, que está estancada desde el año 2014, 2013 fue la última caída a la fecha, que o casualidad coincide con el estancamiento de la actividad económica del país. O sea, no es casualidad que se haya estancado la caída de la pobreza en el año 2013 cuando la economía del Uruguay está prácticamente estancada desde ese año, y sacando el episodio de la pandemia con la caída y el rebote posterior de la pandemia, que es un rebote extendido hasta el año pasado, ya estamos de nuevo en un momento de muy bajo crecimiento. Este año la economía prácticamente va a estar en un crecimiento inferior al 1% probablemente cuando termine el año. Por lo tanto, lo que quiero primero poner sobre la mesa es que el problema es gigante, pero soluciones voluntaristas tampoco existen. O sea, veo muy difícil cualquier medida que se quiera imponer para aumentar los aportes necesarios para reducir la línea de la pobreza en una economía que no crezca, porque han pasado dos gobiernos, dos partidos en los últimos 10 años de estancamiento con vocaciones de bajar la pobreza y no se logra fácilmente a pesar de los recursos que se destinan. Acá hay un problema que también quiero enfatizar, que no está puesto el foco en el trabajo, que es para mí donde se juega el partido más importante en base a lo que dice la evidencia, que es la primera infancia. O sea, a mí me gustaría agregarle a este informe datos de hogares que tienen menores entre 0 y 3 años a cargo, donde se juega todo el partido. O sea, hay muchos estudios al respecto. Yo recuerdo, porque acá se citan en el trabajo una frase del premio Nobel Heckman, quien tuve el privilegio de que fuera profesor mío en la Universidad de Chicago en el año 2007. Recuerdo que ahí fue la primera vez que escuché, 2007, sus estudios pioneros en aquel momento, que mostraban de forma científica que todo el desarrollo de las personas, o enorme parte del desarrollo, se juega entre los 0 y 3 años. Desde el 2007 hasta ahora no he dejado de escuchar evidencias que muestran lo mismo. Por lo tanto, a la hora de focalizar y de ver una mayor eficiencia del gasto, yo pondría el ojo específicamente en los menores, los hogares que tienen menores de 0 a 3 años a su cargo. Estamos hablando que, repito, estamos dentro de un drama, ¿no? Pero al ser drama no implica que tenga soluciones fáciles. Si decía que este es el mínimo, y en parte lo que decía Agustín con el estudio que presentó el CED este año, un estudio similar nosotros lo presentamos en el año 2020, fue uno de hecho de los primeros trabajos que presenté como nuevo director de CEDES en el año 2020, septiembre de 2020, que le llamamos la delgada línea de la pobreza, y que lo que mostramos que había niveles similares de personas por debajo de la línea de pobreza, alrededor de 310.000 en aquel momento, 350.000 hoy, esto era previo a la pandemia, y que cuando comparamos esas personas con las personas que estaban por encima de la línea de la pobreza y empezamos a ver cuántas personas vivían en condiciones diferentes, esto era un ejercicio de pararse en la línea y decir, bueno, veamos personas que no son pobres, pero cómo viven. Y empecemos a sumar y sumar. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos un umbral de educación, empleo, vivienda y acceso a Internet que haga diferentes, estadísticamente diferentes a las personas, y recién esto se cortaba con más de 250.000 personas se le sumaban. Entonces concluíamos en aquel momento que personas que vivían en condiciones de pobreza eran 550.000, no 310.000. Bueno, esas personas que van muy en línea con lo que acaba de decir Agustín, o sea, también están en el foco. Esto no implica cumplir, hacer un tic en el objetivo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de la forma que midamos o hacernos trampa al solitario, porque tenemos una población bastante más grande en condiciones de pobreza que las que dicen esos números, ni que hablar
en las metodologías que se desarrollan también hace mucho tiempo en este país de condiciones básicas insatisfechas, que todavía es más grande que lo que sabemos. Por lo tanto, lo que quiero decir es qué nos espera, o sea, qué podemos hacer. Esto es muy, muy grave por las nuevas generaciones que estamos formando y mirando hacia adelante el Uruguay. Dado que hemos tenido políticas de Estado al respecto, porque como se decía, hace más de 100 años que en el Uruguay hay políticas de transferencias, creo que mirando hacia el futuro, y dado como decían los números, 9 de cada 10 hogares pobres tienen niños a su cargo, creo que no se puede hacer más de lo mismo. Eso es lo que yo creo. O sea, más de lo mismo implica un poco lo que mostraba el informe, dar un poquito más o extender un poquito más. Yo creo que esto hay que pensarlo con una redefinición de las políticas sociales, con un enfoque pensado en las personas que tienen los hogares a cargo, con darle herramientas para desarrollar capacidades. Darle, sí, un subsidio, pero que sea un subsidio no condicionado a las tradiciones que hemos tenido históricamente, que dicho sea de paso ya desde el año 2000 en todo el mundo se han implementado transferencias condicionadas al estudio de los hijos y a los controles de salud de los menores. Y cuando uno analiza los resultados de esto, que son muchos y se han extendido en todo el mundo, programas de transferencias condicionadas, no han tenido éxito en mejorar la movilidad intergeneracional de las personas. Sí han tenido éxito puntuales en mejorar la pobreza, porque obviamente si se le da un ingreso, o sea, es por definición prácticamente que se mejora la pobreza, pero no mejoran o no han sido tan exitosos como se pensaba en su momento. Entonces lo que yo creo, y esto lo vengo insistiendo hace tiempo, que hay que pensar programas más asociados a una especie de renta. A mí me gusta hablar de una renta esencial, porque no es ni básica ni universal. No es básica porque no es a cambio de nada, creo que sí tiene que ser con un compromiso de capacitación de las personas, y no es universal porque obviamente no es para toda la población, porque no hay recursos que sean viables de implementar, pero sí que, considerando todo el gasto que se realiza, focalizarlo en el grupo de personas más vulnerables laboralmente, que es pensando hacia el futuro buscar una salida. Creo que este tema es un tema que trasciende obviamente gobiernos, trasciende tiempos políticos, por eso saludo la propuesta que hemos escuchado y el proyecto de la diputada Lustenberg aquí presente, que es muy importante haber tenido el trabajo de hilar fino para lograr las unanimidades que se están logrando para este tema y buscar soluciones donde poner justamente en la bolsa de todo lo que es los esfuerzos que se hacen y tratar de hacerlo de una forma más eficiente. Yo ahí agregaría no es hacer lo mismo más eficiente, sino hacerlo mejor. Simplemente para redondear, saludar este trabajo, este panel, y simplemente poner sobre la mesa preocupación, porque existe, y la motivación para pensar de la forma más abierta posible, porque más de lo mismo no funciona. Muchas gracias. La importancia está clara. Lo segundo es que me parece que creo que también trasuntó en lo que se dijo antes, es una propuesta muy de mínima, porque por varias razones. La primera de ellas es porque asume la pobreza como una condición estática, y la pobreza tiene una expresión, el propio Gustavo lo dijo cuando habló de la falta de datos de panel, no es una condición, o sea, en la estructural puede ser que sea más permanente, pero es una condición más difusa, y entonces en ese sentido creo que hay que trabajar sobre una población objetivo bastante más amplia, como creo que también fue lo que dijeron Agustín e Ignacio. Las propias asignaciones familiares en su población objetiva apuntan a una población bastante más amplia. Entonces pensaría que reducir la pobreza no implica necesariamente actuar sobre quienes están identificados en esa categoría que ya se dijo que es dicotómica, y ahí estaría bueno, está bien que para tratar el problema tenemos capaz que separar, pero también ver qué cosas se están planteando en términos de la multidimensionalidad, porque sí interactúan, no es que haya como una separabilidad total.
AFAM tiene el componente contributivo, se habló sobre todo del no contributivo, pero también tiene uno contributivo que no sé si se está considerando en la cobertura. En el documento se habla de AFAM, Plan de Equidad, pero para mí hay que sumar también BPS, y entonces ahí capaz que la no cobertura es un poco menor. Pero lo primero que pienso es que la propuesta implica una remoción de las condicionalidades del sistema, porque parte de la no cobertura actual, aparte de otro tipo de consideraciones, de no llegada, etcétera, tiene que ver con las bajadas que se han realizado por no cumplir la condicionalidad educativa. Entonces, si se quiere llegar con este instrumento, si este instrumento tiene un fin que es mejorar los ingresos de los hogares, entonces tendría que estudiar ese elemento que le da regresividad, y sabemos que le da regresividad porque al estudiar quienes han bajado del programa, hemos visto que son quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad. Entonces eso sería un elemento que creo que debería por lo menos discutirse o plantearse al hacer la propuesta. También, pero no voy a entrar en esto por razones de tiempo, se puede discutir, y creo que debería ser la meta, llegar a un único sistema más universal de asignaciones y también de la TUS, sacando la diferenciación formal, no formal. Pero lo otro que quería plantear es que es difícil que con una medida se abata un problema como este. Acá hay atrás un escenario de crecimiento económico, que habría que pensar escenarios de crecimiento económico y también escenarios de evolución del salario real, que ha caído. La masa salarial se ha reducido, de acuerdo a lo que muestran por lo menos algunos trabajos de Gonzalo Zunino, y si las caídas de la pobreza se han potenciado, si uno compara los momentos en que la pobreza cayó, por la caída de la desigualdad, y la desigualdad no está mencionada en el documento porque tampoco está mencionada en los objetivos en los ODS, creo. Hay unos buenos análisis para mí de Sakiko Fukuda Park, de cómo este elemento fue sacado de la centralidad, y pienso que en el caso uruguayo, si asumimos que la pobreza no es responsabilidad individual, sino que es resultado de un sistema social, necesariamente creo que tenemos que atacar también las desigualdades. Y en ese sentido creo que hay que pensar no solo las AFAM, sino también las deducciones por hijo y todo el sistema de imposición a la renta y la imposición progresiva versus la imposición indirecta, donde la estructura de Uruguay, si vamos a lo comparativo, es bastante diferente que la de los países desarrollados, más allá de que esto después pueda tener problemas de implementación, pero trataría en algún punto de traer esa discusión también. O sea que me parece importante pensar los escenarios de crecimiento, los escenarios y la distribución de los aumentos en los salarios reales, la unificación del sistema y cómo juega entonces la estructura tributaria, que sí está bastante alejada de lo de la OPE. Después creo que también lo mencionaron ellos, el tema de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Si no tenemos que darle acá, a pesar de que estemos mirando solo lo monetario, más relevancia a temas de segregación residencial y política de vivienda, que en general creo que en los análisis económicos no le damos la suficiente importancia. En el periodo en que cae la desigualdad y cae la pobreza, aumentó la segregación residencial, y a veces mirar solamente el ingreso nos impide ver ese otro fenómeno que puede conspirar en el largo plazo con los menores niveles de desigualdad, y creo que habría que trabajarlo porque es tan relevante como los tres ejes que se plantearon, porque tiene que ver con la ventana por donde las personas ven el mundo, y también con la polarización que puede estar dándose aún cuando
la pobreza cae. Por eso pienso que la pobreza no debe mirarse como un fenómeno aislado. Lo último que creo que debo estar medio en el tiempo, ¿no? Quería decir que la fecundidad no es, me parece, lo que la caída en la fecundidad creo que no es lo que ha movido la variación, la pobreza infantil. Creo que ha venido más por el lado de las reformas más grandes y creo que habría que continuar por ahí. Tampoco se sabe si estos movimientos, qué pasó con estos movimientos recientes de la pobreza, porque han tenido como bastante ruido y porque hay temas de comparabilidad también entre encuestas. Quería decir también que en términos de puntos porcentuales no, pero en términos relativos sí es importante el aumento de la pobreza en la pandemia en comparación a la crisis anterior. Creo que es 1,3, 1,4, si uno compara, pero sobre todo por lo que implica en términos de las trayectorias de recuperación, de salir de ahí que son bastante asimétricas y llevan bastante más tiempo que la rápida pérdida de ingresos, y eso tiene implicaciones también sobre el punto de partida, que capaz que el punto de partida 2015 es un punto, esto no sé porque me trasciende si hay razones, pero el punto 2015 es un punto como de varios años de crecimiento de ingresos, mejoras, etcétera, que no sería el punto de partida que tendríamos en este momento. En los hogares de jefatura femenina me parece que sí es, o sea, todo lo que se dijo de la inserción laboral femenina es importante, pero es importante sobre todo por un tema también de autonomía y agencia de las mujeres, no solamente para sacar de la pobreza infantil, y ahí viene todo el tema de la calidad y el tipo de trabajos y la estabilidad que se conseguiría. Me parece que vale la pena mirarlo más porque ahí también hay temas de hogares extendidos y de núcleos monoparentales en hogares extendidos que a veces no se ven, que también esconden fragilidades porque son mecanismos de abatir costos de vivienda. Y ahí vuelvo a decir que las políticas de vivienda unidas a las de segregación y espacios públicos tienen en esto un rol fundamental y son caras, son bastante más caras que la de transferencias, que comparto que es una condición necesaria. Sí se revisan algunas cosas para posibilitar las demás. Hay un tema interesante para discutir sobre el límite de las transferencias. ¿Hasta dónde las transferencias nos pueden seguir empujando a bajar la pobreza? ¿Cuál es el límite que estamos enfrentando? Creo que tenemos un consenso bastante generalizado en este país de la importancia de las transferencias. Las transferencias son importantes, de que son un instrumento, de que nadie renuncia a ese instrumento de política pública como crítico para trabajar con el tema. Creo que la discusión es, bueno, hasta dónde, si decimos que estamos entre el 8 y el 10, podemos en ese ejercicio que planteaba Gustavo, si aumentamos las transferencias, apretamos este botón, pueden bajar, ¿cuánto bajaría? Bueno, yo creo que ahí pueden haber espacio para aumentar las transferencias acotadamente en algunos sectores. No tengo, y acá no tengo la intuición de que sea lo que vaya a mover. Me parece que lo que decía Andrea es importante. Hay otras desigualdades que no son las monetarias importantes para mirar. Nosotros hicimos un trabajo en el 2017 que analizamos la brecha sociocultural en Montevideo, fragmentación social en Montevideo, le llamamos. Básicamente miramos el periodo por barrios, el periodo del crecimiento económico, la baja de la pobreza, en muy corto. Lo que observamos era que al final del periodo en Montevideo uno veía que claramente la desigualdad entre barrios de la periferia y de la costa monetariamente se había reducido significativamente, eran más parecidos monetariamente. Ahora, en el clima educativo, la brecha del clima educativo entre un barrio de la costa y de la periferia había aumentado. En la probabilidad de ser informal el empleo del jefe de hogar de un barrio de la costa y de la periferia había aumentado. En la violencia que sufren los barrios de la costa y de la periferia había explotado la diferencia. Entonces creo que ahí también la segregación territorial, como decía Andrea, me parece que sin duda es crítico. Y después un comentario para cerrar sobre el tema crecimiento económico, masa salarial, baja de la pobreza. Creo que estamos todos de acuerdo que hay una correlación. Parece
parece evidente que la hay. La masa salarial, en el mediano plazo, correlaciona bien con el PBI, y bueno, creo que nosotros en la baja de la pobreza lo vimos claro, ¿no? Tuvimos 11 años de crecimiento muy potente, donde aumentó el empleo, aumentó el salario real, bajó la pobreza monetaria y el PBI aumentaba, ¿no? Obviamente, la abundancia permite la expansión de varias cosas a la vez. Cuando vemos los últimos años, la pobreza, el mínimo lo toca en el 2017, si yo no me equivoco, no lo toca en el 2014. Empieza a bajar cada vez más despacito y encuentra su mínimo en el 2017. Y en 2018-19 rebota un poquito, hay un aumento muy moderadito, estadísticamente hay que ver si es significativo de la pobreza, pero creo que uno ve, bueno, se estanca la economía, el salario real sigue subiendo, pero el empleo empieza a caer y bueno, la masa salarial también tiene un ciclo parecido, pero con la economía estancada empezamos a pinchar del salario real y se nos empezó a caer el empleo. Creo que lo que hoy en día, según nuestras estimaciones, la masa salarial ya se recuperó a niveles prepandemia, que venía cayendo un poquito antes de la pandemia. Ya se recuperó a niveles prepandemia y el salario real está teniendo una recuperación que va. Para cerrar, ya estoy pasado 30 segundos, simplemente creo que no hay, obviamente, ojalá fuera, no hay espacio para pensar una baja de la pobreza significativa si no recuperamos un crecimiento económico más dinámico. Muchas gracias, Agustín. Ignacio, por favor. Comparto los comentarios de tan distinguido panel que me toca compartir. Son un punto para redondear, y creo que está detrás de cualquier posibilidad de mejorar la pobreza hacia mediano y largo plazo, que es a través del sistema educativo, ¿no? Lo tenemos todo claro, no se ha mencionado de forma explícita, todos los tenemos obviamente en la cabeza. Acá lo que tenemos que tener claro es que desde que tenemos registros de pruebas externas que se nos pone en Uruguay, que es el año 2003, con la prueba por lo menos estandarizadas y que se han repetido a lo largo de todos los años, que son las pruebas PISA, cada 3 años desde el 2003 sabemos lo mismo, exactamente lo mismo, que más o menos la mitad de las personas que tienen 15 años que toman las pruebas y no logran los niveles mínimos de suficiencia. Y lo sabemos desde el 2003 porque fue la primera vez que tomamos la prueba. Si lo hubiéramos tomado antes, tal vez, no sabemos, nos hubiera dado, estabas de los 50 de arriba, pero el punto y el drama es que, bueno, recién estamos ahora iniciando las primeras etapas de una transformación educativa que habrá que ver cómo se logra implementar y sostener en el tiempo y dar los resultados que necesita el país. No hay transferencias reales, posibles para cambiar esta situación si no logramos implementar esta transformación, mejorarla permanentemente y no dar marcha atrás. En lo que tiene sabemos que no es perfecta ni mucho menos, pero sí busca seguir las prácticas a nivel internacional con cambios de modernización de un sistema que está sin muchos cambios de hace demasiado tiempo, y hacia ahí hay que también focalizar el país. O sea, hay muchos que podrán estar en contra de la reforma, pero lo que tenemos que dar claro es que se necesita un plan B urgente, porque si esta reforma no gusta, a los que no les guste, por lo menos tenemos que ser conscientes de que necesitamos algo mejor que esta reforma y de forma absolutamente urgente para poder hablar de todos estos temas que tenemos hoy sobre la mesa. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Andrea, para cerrar. Dos cosas. La primera, no necesariamente cuando hay caída de la pobreza o caída de la desigualdad personal hay aumento de la masa salarial, y eso me parece que es un punto importante a mirar. En la experiencia de la caída generalizada de la pobreza y la desigualdad en América Latina, digamos entre 2005 o 2002 y precrisis, solo en Uruguay aumentó la participación de la masa salarial en el producto, y eso seguramente tenga que ver con las políticas de salarios mínimos y negociación colectiva. En los otros países cayó la desigualdad personal, pero no la participación de la masa salarial, no se modificó, no aumentó la participación de la masa salarial en el producto. Y en Uruguay aumentó, pero volvió a los niveles previos a la crisis de 2002. La tendencia general en el mundo es a caída de la participación de la masa salarial, por un conjunto de razones que no me da tiempo, ya las deben saber, pero entonces es un punto de preocupación, porque no es automático que más crecimiento traiga inmediatamente un aumento de la masa salarial.
El otro punto, y tiene que ver con lo que decía ahora Ignacio de la educación, es, creo que refuerza también la idea de que las políticas tienen que alcanzar una población por lo menos vulnerable, porque muchas veces la desvinculación educativa tiene que ver con experiencias, por ejemplo, de crisis o de privación en primera infancia, que después, en momentos de recuperación, y estoy pensando en trabajos que se han hecho con paneles, con estudios longitudinales, ves a los estudiantes desvincularse en el primer ciclo de secundaria o por ahí, cuando ya no hay pobreza y cuando capaz que el hogar no necesariamente está por debajo de la línea, pero sí experimentó privaciones en otro momento. Por eso es importante que, bueno, en las crisis y en general en las recuperaciones, las políticas tengan redistributivas una población objetivo bastante más amplia, porque los daños no siempre se observan inmediatamente, más allá de las razones que tienen que ver más de justicia redistributiva. Bueno,